Hola, hoy veremos el teorema de Pitágoras. En primer lugar, tenemos que decir que el teorema de Pitágoras se aplica solo a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a definir varios conceptos importantes para entender el teorema de Pitágoras. Vamos a definir los catetos de un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este lado mide A y este lado mide B y este lado mide H. Entonces, los catetos de un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Si este es el ángulo de 90 grados, entonces los catetos de este triángulo va a ser A y B. Y la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo recto o ángulo de 90 grados. En este caso, la hipotenusa de este triángulo es H o mide H. Establecido estos conceptos, ahora vamos a enunciar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, h al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Y esta expresión define el teorema de Pitágoras. Y con el uso de esta expresión podemos calcular cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo si conocemos las longitudes de sus catetos. Y eso lo podemos calcular despejando h de aquí. Y h va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y a y b ya sabemos que es la longitud de sus catetos. Y también podemos calcular la longitud de cualquiera de los dos catetos si conocemos la longitud de la hipotenusa y la longitud de un cateto. Ejemplo, si queremos calcular cuánto mide el cateto B, B va a ser igual a la raíz cuadrada. B lo podemos despejar de aquí, de la primera expresión. Si despejamos B de aquí, vamos a obtener que B cuadrado va a ser igual a H cuadrado. Este que está sumando pasa a restar. Y despejando B, va a quedar raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la longitud del cateto conocido al cuadrado. Y vemos que sabiendo las longitudes de un cateto o de la hipotenusa, podemos calcular la longitud del otro cateto. Para terminar, vamos a resolver un pequeño problema para entender mejor el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a suponer que este cateto mide 8 centímetros y este cateto mide 6 centímetros también. Todas las medidas va a estar en centímetros. Y queremos calcular cuánto mide la hipotenusa, es decir, h. Bueno, sabemos que por el teorema de Pitágoras, despejando el valor de h, podemos calcular la longitud de la hipotenusa. Es decir, que h va a ser igual, en este caso a vale 6 al cuadrado, más el otro cateto sería 8 al cuadrado. Y realizando estas potencias,
vemos que 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. Sumando esto nos va a dar raíz de 100 y la raíz de 100 es 10, es decir, 10 centímetros. Es decir, hemos calculado la longitud de la hipotenusa de este triángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Para concluir, tenemos que saber que el teorema de Pitágoras es muy utilizado para resolver problemas de geometría donde está involucrado un triángulo rectángulo o si podemos dividir cualquier figura en un triángulo rectángulo y podemos calcular algún lado que sea de nuestro interés. Gracias por la atención.